vamos a tener que dibujar los epitelios estratificados, dibujar algo de tejido glandular y tejido conectivo. O sea que tenemos un par de dibujos que hacer. Vamos a recordar un poquito para que ustedes puedan realizar el dibujo. Avanzamos acá. Y esto es más que nada para recordar, digamos, que la diferencia que hay entre el tejido conectivo y el epitelio es que el tejido epitelial son células de la misma estirpe que se disponen y asientan sobre una membrana basal, en donde es prácticamente nulo la sustancia intercelular, sino que las células se relacionan una con otras a través de las especializaciones de la membrana. Eso es el epitelio. En cambio, el tejido conectivo es una sustancia extracelular donde vamos a encontrar fibras y células. Para dibujar, nosotros tenemos que hacer un dibujo de epitelio plano estratificado queratinizado. Acuérdense que las capas eran desde la profundidad hacia el exterior. Tenemos una capa basal, que es una hilerita de células cúbicas o cilíndricas. Sobre esta tenemos 2 o 3 capas de células poliédricas, que es la capa germinativa o espinosa. Encima de la capa germinativa o espinosa tenemos una capa granulosa, que va a tener células cúbicas con gránulos citoplasmáticos. Por encima tenemos una capa lúcida donde las células se van aplanando, los núcleos se van aguzando y se van haciendo más chiquititos y se llenan de queratina. Y en la última capa tenemos la capa córnea, donde vamos a visualizar células ya sin su contenido citoplasmático, es decir, que no tienen ni núcleo ni organoides citoplasmáticos, sino que son células planas llenas de queratina. Eso es lo que tenemos que dibujar nosotros en el epitelio plano estratificado queratinizado. Acuérdense siempre que nosotros hacemos dibujos de epitelio, mi epitelio tiene que asentar sobre un tejido conectivo. Como nosotros vimos y vemos en las imágenes. Fíjense que acá, en esta imagen a mayor aumento, siempre aparece algo de tejido conectivo subyacente a mi epitelio. O sea, tengo que hacer la franja epitelial y después tengo que realizar todos los estratos. Este esquemita le puse para que ustedes vayan visualizando los diferentes estratos. Tenemos tejido conectivo subyacente, después tenemos una capa de células basal o capa basal, una capa, varias capas de células espinosas, después tenemos la capa granulosa, la lúcida y la córnea. Acuérdense que las células superficiales son las que le van a dar la característica a mi tejido epitelial. Entonces, si yo en la superficie tengo células aplanadas, mi epitelio va a ser plano estratificado. Puedo tener un choclo de células abajo, varios estratos de células de diferentes formas, pero la que le va a dar el nombre al epitelio es la última capa o la capita más superficial. Después tenemos el epitelio paraqueratinizado. Lo que tenemos que dibujar ahí es encía. Y tenemos que también es un epitelio plano porque las células de la superficie son aplanadas. Las capas que vamos a encontrar acá son una capa basal de una hilerita de células cúbicas o cilíndricas, un estrato espinoso de células poliédricas que son 3 o 4 hileritas. Después tenemos por encima de esto un estrato granuloso con células que se van aplanando y se llenan de gránulos citoplasmáticos. Y por último, una capa de células aplanadas con núcleos muy pequeñitos pignóticos y citoplasma lleno de queratina. Por eso se llama paraqueratinizado, porque las células no alcanzan a perder sus componentes ni nucleares ni citoplasmáticos. Se llenan de queratina, pero no pierden y no hay una capa córnea definida con
células con solamente queratina, sino que son células que tienen sus componentes celulares, pero que más chiquititos, núcleos pignóticos y todos los organoides más chiquititos, y el resto de la célula queda colmado de queratina. Fíjense que acá en esta imagen vemos las clavas epiteliales, que es cómo se fija el epitelio al tejido conectivo. Esas como lengüetas de epitelio que avanzan sobre el tejido conectivo son las clavas y papilas epiteliales, que es como se fija el tejido conectivo al epitelio, el epitelio al tejido conectivo. Seguimos. Y después veíamos a los no queratinizados, que en el práctico no lo vamos a dibujar, lo recordamos nomás, que los no queratinizados se disminuye el número de capas, no tenemos ni lúcido ni córneo, porque son células que no producen queratina, y entonces se sintetizan las capas a solamente 3 capas. La capa más profunda o basal sobre la membrana basal, que es lo que se ve ahí más oscurito, de núcleos más oscuros. Después tenemos una capa intermedia de células poliédricas y una superficial de células aplanadas. En ninguna de las capas hay pérdida de los componentes celulares. Hasta la última capa nosotros vamos a ver núcleos, si vemos a mayor aumento vamos a ver los organoides citoplasmáticos disminuidos, porque como les decía, a medida que las células se acercan a la superficie, son células en vía de descamación, van perdiendo, se va achicando sus componentes y después son eliminadas. Seguimos. Cuando nos pidan que dibujemos el epitelio glandular, tenemos que hacer el epitelio de una glándula submaxilar. Acuérdense que las glándulas salivales son glándulas de secreción mixta, entonces vamos a tener que hacer un campo donde podamos observar las características de los acinos serosos, mucosos y mixtos. Ahí en la próxima imagen van a poder ver lo que yo les digo. Fíjense que hacia la izquierda de la pantalla ven una imagen panorámica de lo que es un tejido o un epitelio glandular. Es de secreción mixta porque yo encuentro en ese campo acinos serosos y mucosos. Entonces, lo ideal es que ustedes en el dibujo hagan la imagen que vemos a la derecha, donde se puede visualizar un acino mucoso de gran tamaño, un acino seroso más pequeñito, y le pueden agregar, para que quede completo su preparado histológico, un acino mixto, que acuérdense que era un acino mucoso y una media luna de acino seroso. No veo yo en ninguna parte del campo como para que la doctora les pueda mostrar. Y después, lo que les pusimos acá también es otro tipo de glándula, que es la glándula sebácea, que a diferencia de las glándulas salivales, la glándula sebácea constituye un complejo. Es decir, no solamente vamos a encontrar la glándula sebácea, sino que el complejo va a estar constituido por el pelo, de ese CO, digamos, y el músculo erector del pelo. O sea, para que los pelos cuando tengamos frío se paren todo así y tengamos piel de gallina, necesitamos un músculo que produzca esa elevación del pelo. Y a su vez, con ese complejo pilosebáceo está relacionada la glándula sebácea, la glándula del sebo del pelo. Seguimos. Que fíjense que es una glándula de forma alveolar muy clásica. Esa imagen, ese redondito que es el pelo. Bueno, y después tenemos el tejido conectivo. Fíjense que aquí se puede distinguir, es la misma imagen que utilizamos para la teoría. Se puede distinguir bien lo que es un tejido conectivo laxo hacia la derecha del preparado y un tejido conectivo denso hacia la izquierda. Lo que observamos es granuloma inflamatorio. ¿Y qué tenemos que dibujar cuando nos piden tejido conectivo? Seguimos, Cari.
una imagen a mayor aumento donde podamos visualizar las diferentes células, tanto fijas como migrantes. ¿Por qué nosotros hablábamos de granuloma inflamatorio cuando vamos a estudiar el tejido conectivo? Porque nos permite esto, visualizar no solamente las células fijas, sino también las células migrantes. Ahí la doctora les muestra el núcleo de un fibroblasto activo, que es un núcleo ovalado, claro, que deja ver uno o dos nucleolos y que tenemos que imaginarnos ese otro, la forma citoplasmática, porque nosotros en preparados a la microscopía óptica no podemos visualizar límites celulares. Fíjense que todos esos núcleos que le está mostrando la doctora, que son de gran tamaño, me reflejan a mí una célula de gran tamaño como es el fibroblasto activo. Después tenemos plasmocitos, que es característico de también del granuloma inflamatorio. Muchos plasmocitos, fíjense que el campo tiene muchos plasmocitos, que eran las células ovaladas con núcleo desplazado, el núcleo con cromatina concentrada en forma de rueda de carro, y la imagen negativa del Golgi, que se ve más clarito alrededor del núcleo. Esto que nosotros les mostramos es cómo interpretar un preparado histológico, cómo llevar a la práctica esto que nosotros vimos en la teoría o bien en el teórico. Es aplicar acá para poder reconocer. Si yo reconozco la forma de las células, reconozco la función de cada una de esas células, cuando yo vaya a un preparado histológico y quiera ver una patología determinada, la gran cantidad de ciertas células a mí me va a dar un indicio de qué es lo que está pasando. ¿Se entiende? Seguimos, Cari. Bueno, ahí tenemos un histocito macrófago. Esto es más de visualización de fibras. Fíjense que es un campo con muchas fibras colágenas. Los adipocitos, como yo les decía hoy, que se ven de manera, eso que le muestra la doctora es un fibroblasto inactivo, se ven como comitas en el campo, alargaditas, es como que se desinfla la célula, y después el adipocito, que es una célula que en relación a las otras células es una célula de gran tamaño, como unos grumos llenos de lípidos en su interior, y que en alguna parte de su trayecto periférico vamos a encontrar como aplastado el núcleo de la célula. El núcleo está aplastadito contra la membrana plasmática. Profesora, Sí. una vez que usted termine de explicar, ¿podría mostrar los dibujos que hay que realizar? Acá les pusimos nosotros qué es lo que tienen que dibujar. Bueno, gracias. ¿Qué es lo que tienen que hacer en el práctico? En el trabajo práctico de hoy van a tener que realizar un preparado de epitelio plano estratificado queratinizado. Puede ser piel o puede ser lengua. Ustedes habrán tomado las fotos. ¿Y qué tengo que visualizar yo en mi preparado? Como les dije, una capa de epitelio, porque es grueso el epitelio plano estratificado queratinizado, donde se puedan visualizar todos los estratos, basal, espinoso, granuloso, lúcido y córneo, y subyacente un tejido conectivo. Nunca se olviden cuando van a dibujar epitelio de hacerle un conectivo abajo, por favor, porque acuérdense que asienta sobre una membrana plasmática que lo relaciona con un tejido conectivo. Con respecto al Benzía, tienen que hacer un epitelio plano estratificado paraqueratinizado. No tengo capa lúcida en el paraqueratinizado, y lo que yo visualizo, a diferencia del queratinizado, es que en la última capa de células planas yo puedo observar núcleos celulares que no se ven en el queratinizado. Y además se tiene que poder visualizar, como le muestra la doctora, las clavas epiteliales que se producen en este tipo de epitelio hacia el conectivo. Después vamos a realizar un dibujo de glándula
donde, como les decía anteriormente, al hacer de glándula sublingual es una glándula de secreción mixta, por lo que vamos a tener que hacer acinos en el campo, acinos serosos, acinos mucosos y, ¿por qué no?, algunos acinos mixtos. Y por último, van a ser de tejido conectivo un preparado de granuloma inflamatorio a mayor aumento, no hagan tan chiquititos, sino a mayor aumento, donde ustedes puedan plasmar las características tanto de las células fijas como de las células móviles de tejido conectivo. Esos dibujos son los que tienen que hacer, esos 4 dibujos. Lo que van a hacer ahora es, se les va a habilitar las subsalas, van a ir cada uno a sus subsalas y ahí cada uno de sus jefes de trabajos prácticos le va a dar las indicaciones de cómo tienen que subir este trabajo. A ver si les puedo habilitar. Profe, una consulta. Sí, Profe, no tiene que ver con el tema, pero normalmente a las 11 se cierra la sala. Quería saber si se va a cerrar o si van a habilitar para que esté más tiempo o cómo vamos. mientras que esté el organizador de la sala no se cierra, ¿sabes? En la otra oportunidad no estaba el organizador y por eso no cerró la sala. Vamos Bueno, profe, muchas a gracias. habilitar Samudio Álvaro más levantó la mano. que No se sé qué pueda necesita. trabajar. Profe, le consulto. Sí. ¿Todavía no se habilitaron las salas? No aparecen. Sí. Estoy tratando de habilitar, no sé, mi máquina está lentísima. Mil disculpas, profesora, se me cortó el internet. ¿Podría explicar de nuevo la actividad? Sí, cómo no. La actividad consiste en realizar 4 dibujos. Tenés que realizar un dibujo de epitelio plano estratificado queratinizado, que puede ser de picua. Después tenés que hacer un epitelio plano estratificado para queratinizar. Hola, ¿me escuchan? Sí, no sé si se me Profe, escucha. ¿dónde tendríamos que subir esto porque no anda el aula? ¿Se me escucha? Sí, Ahora sí se sí, escucha, profe. Coti. Profe. Profe, ¿dónde tendríamos que subir esto porque el aula está caída? Ahora cada comisión le va a decir. Ir en cada comisión. Nos acaban de avisar que el aula está habilitada, que no va a haber problemas, pero nosotros igual, como previamente ya nos habían avisado que el aula iba a estar cerrada, se organizó el práctico a través del Cisco. Así que ustedes hoy no van a ir al aula, sino que van a trabajar a través del Cisco. Ahí fíjense si les aparecen las sesiones. Fíjate, Dani, si vos le podés habilitar. Sí, yo le habilité. Fíjense si les aparece. Sí, aparecen. Unirse Dice a la la sesión de grupo y están todas las comisiones. A mí no me Bueno. aparece, profe. Profe, a mí no me Abajo, aparece. a Tampoco mí aparece, tampoco profe. me Será aparece, que su profe. internet. Sí, Esperen. aguarden porque si ya a algunos les aparece, les va a ir apareciendo a los demás. ¿Sí? Esperen un Parece momentito. que me van a asignar la sesión para que me una. Sí, exacto. ¿No? Como que me van a seleccionar, digamos, para que entre a una comisión.
A mí también me parece así. A mí también. A ver ahí. Ahí ya apareció, Ahí profe. aparece, Ahora profe. sí. Ahí sí. Bien. Ahora cada uno se va. Vayan al aula, por favor, cada uno a su comisión. Hola, profe. Sí. Qué bueno, porque se largó con toda la lluvia ahora. Hola, profe, si se le escucha. Bueno, me alegro. Ahí vamos entonces. Bueno, para resumir, tenemos que hacer 4 dibujitos, ¿sí? Recuerden que en la clase anterior teníamos nuestros dibujos que comenzamos con el tema epitelio. Esos van a ir junto con los trabajos de hoy en el Padlet que yo les voy a dar, ¿sí? Que les voy a subir acá el link ahora porque no es el mismo Padlet de la otra vez, ¿sí? Lo otro que les iba a decir, bueno, para organizarnos, ¿no es cierto? Le voy a ir mostrando a ver si les puedo compartir para que ustedes vean los dibujitos, los mismos que le puso las referencias la profe, ¿sí? Recuerden poner trabajo práctico número 4, ¿sí? Epitelios estratificados, tejido glandular y tejido conectivo, ¿sí? Recuerden que tejido epitelial es uno de los tejidos fundamentales y que en la clase anterior vimos la mitad del tema porque era bastante largo, ¿sí? Vieron que hoy dimos... ¿Cómo? ¿Cómo era el título? Ahí ya les escribo en el chat, ¿sí? Trabajo práctico número 4. Bien, de los 4 dibujitos que tenemos que completar hoy, ¿sí? Tenemos que los 3 primeros dibujitos corresponden al tejido epitelial, ¿sí? Está bien, Jimena, ahora está feo el tiempo, ¿sí? Pero igualmente van a tener que dibujarlo ahora porque para las 12, una ya se entrega al Padlet, así que vayan haciendo los dibujos, ¿sí? El epitelio plano estratificado queratinizado, a ver si ya les puedo compartir, es el epitelio que se encuentra ¿dónde? Vamos a ir recordando. La lengua puede ser, profe. Ajá, en la lengua y también en la piel, ¿sí? Acuérdense que nosotros a los epitelios estratificados los llamábamos por el nombre plano, por ejemplo, porque es la última capa de células que está presente en ese epitelio, ¿sí? Un epitelio estratificado, teníamos que ese epitelio estratificado tenía muchas capas de células, una sobre la otra, y que esas capas de célula tenían, ¿no es cierto?, una final, o sea, la capa final, que está bien superficial, es la capa que le va a dar el nombre al epitelio. Entonces, si yo digo epitelio plano estratificado, ¿sí? Quiere decir que la última capa de células que aparece ahí es plana, ¿sí?
Y si digo queratinizado, puedo decir queratinizado o no queratinizado o paraqueratinizado, dependiendo de la presencia de queratina, ¿sí? Por eso es importante que ustedes cuando estudian vayan mirando la clasificación y ahí van a entender por qué el nombre de cada uno, ¿sí? Ahí están viendo la imagen, Profe, se ve. ¿sí? Bueno, a ver si acá, a ver si puedo anotar algo acá. Bueno, nosotros cuando observamos el epitelio, el campo del preparado, van a ver ese circulito que les colocamos ahí, es como si ustedes estuvieran viendo el campo del microscopio, ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene que estar en su dibujo. Obviamente que el epitelio se relaciona con el tejido conectivo siempre, como explicamos en la clase anterior. Entonces, en su campo del microscopio tiene que estar presente tanto el tejido conectivo, yo les voy a marcar acá para que ustedes hagan como una diferencia. Esto es para que ustedes sepan dónde queda cada cosa, nomás no lo dibujen a las rayas estas que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, acá yo tengo mi tejido conectivo, ¿sí? Y sobre mi tejido conectivo, acá estaría mi membrana basal, mi lámina basal, ahí va a empezar como a crecer mi epitelio, ¿sí? Este epitelio va a tener muchas capas y esas capas, recuerden que ustedes no van a ver las formas de las células, sino las formas de los núcleos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que ustedes estudian en la teoría, más saber las formas que toman esos núcleos, van a poder identificar, ¿sí? Que sea un epitelio, ¿no es cierto? Que capas tenga y demás. Ahí se salió. Voy otra vez. Bien, los colores que voy a necesitar son los mismos, ¿sí? Azul o violeta, en este caso vieron que toma una coloración más violeta, y de color, un color piel, color pastel, color rosa, rojo, ¿sí? Que representa lo que es hematoxilina y eosina, ¿sí? Bien, el primer dibujo, ¿sí? Es el mismo, ¿sí? Este que está acá, el que vimos primero, puede ser, por ejemplo, de la piel, ¿sí? Vieron que esta capa córnea que está acá, que es todo de color naranja, ¿sí? Color eosinófilo, ¿sí? Vieron que es más uniforme, miren cómo termina acá arriba, como las ondas, ¿sí? Como unas ondas del agua, ¿sí? Sin embargo, cuando estamos viendo el mismo epitelio, pero en la lengua, nos vamos a dar cuenta porque en esa última capa, fíjense, en esa última capa en la lengua, toma esta forma, como si fuera una llamita. ¿Vieron esto que está acá? Como si fuera una llamita. Esa forma toma la queratina en la lengua. ¿Sí? Esa es una gran diferencia porque los dos son queratinizados. Uno está en piel, otro está en lengua, ¿sí? Pero en la lengua toma esta forma, ¿sí? Como si fueran llamitas de queratina. Recuerden que la lengua, con los movimientos y para hacer el bolo alimenticio y demás, ¿no es cierto? Tiene que tener una protección, ¿sí? Y siempre debajo, esto que está acá, es tejido conectivo, ¿sí? Y esto que está acá, les voy a marcar una línea para que ustedes diferencien. De esta línea para abajo, esto que está acá, vieron que hay como cositas más largas de color eosinófilo, rojo más fuerte. Eso ya es tejido muscular, que ya es otro tejido conectivo, perdón, otro tejido fundamental, ¿sí? Entonces, cuando terminemos la clase siguiente vamos a dar la variedad de tejidos conectivos especializados y después vamos a dar tejido muscular. Obviamente ustedes saben que la lengua es un músculo y ese músculo, fíjense cómo a ese músculo lo rodea el tejido conectivo y en la superficie está ese tejido epitelial, ¿sí? Bien, ¿qué son los elementos que tengo que ubicar en este dibujito que van a hacer? Voy a ubicar las capas, ¿sí? Las capas que se encuentran en ese epitelio, ¿sí? A ver si va a bajar.
Profe, Profe, ¿ese dibujo Profe, casero entonces o eso ponemos, porque con el dibujito que nos mandó la profe dice piel, epitelio plano estratificado queratinizado. ¿Eso cuenta como piel? Ajá. Pueden elegir el de piel o el de lengua. ¿Y cuál sería el de piel? El de piel es este. No sé si lo ven ahí, que mostré primero, que está en la carátula de este apuntecito, que tiene como unas ondas. A ver si les muestro arriba, acá. No sé si lo ven ahí. Estas ondas bajitas, uniformes, esto significa que es de piel, ¿sí? Y el otro, el de lengua, es este. Que acá debajo yo tengo tejido muscular, pero en la lengua la capa córnea tiene esta forma como de fueguito, de llamitas, la capa de queratina, ¿sí? En la lengua toma esta forma, ¿sí? Pueden elegir el de piel o el de lengua. No sé si se entendió ahí. profe. Sí, Y en el de piel, ¿qué tendríamos que marcar? es ¿Qué todo lo cosas mismo. marcar? ¿Las mismas Todo lo capas? mismo. Capa basal, germinativa espinosa, granulosa, lúcida y córnea, ¿sí? Porque es el epitelio, ¿sí? Ese epitelio plano estratificado queratinizado lo van a encontrar tanto en piel como en lengua, ¿sí? La única diferencia es en el dibujo, que en la piel es todo uniforme esa capa de queratina y en la lengua es acá como vemos esta última capa de color más eosinófila, que no tiene núcleos, fíjense porque es todo queratina, es con una forma así como de llamita, ¿sí? Como si fuera un fueguito que se levanta, ¿sí? Esa es la única diferencia. Profe, hay que entregar esto. Sí, a las 12:30 hay que entregarlo en un Padlet que ya les voy a pasar cuando explique todos los dibujos. ¿Alguien más me estaba hablando por ahí? Sí, profe, el de piel puede mostrar una vez más, por favor. Sí, ahí les muestro. Ven ahí, está como el dibujito del campo, del preparado. Si quieren tomarle una fotito, vieron que la capa basal, esas células altas que les estoy mostrando acá, ustedes ven los núcleos. Incluso alguno permite ver el nucleolo muy pequeñito, ¿sí? Porque son células que siempre están en constante actividad. En la capa basal se va renovando el epitelio y esas células que alguna vez están acá abajo van a ir subiendo de capas hasta que llega el momento que pierden toda su queratina, su núcleo, todo y se convierten en una de las que están en la superficie, ¿sí? Y acá abajo, en esta zona basal, es donde se produce toda esa división celular para ir formando más y más células. Recuerden que nosotros la piel y la lengua, todo lo que sea epitelio, se va renovando muchísimo, ¿sí? Es uno de los tejidos que mucho más división tiene en el organismo, ¿sí? ¿Le sacaron ahí la fotito de lo que va en el primer dibujo? Entonces, cuando ustedes dibujan, esperen que apreté cualquier cosa acá, les quiero mostrar, hagan de cuenta que si hacen este dibujo, ¿sí? Tiene que notarse bien, ¿no es cierto? Que ustedes están viendo esos pequeños núcleos, hacer toda la hilerita, ¿sí? No sean fiaca de hacer 2 o 3, sino que yo tengo que llenar mi campo de preparado, ¿sí? Y una vez que realizan todo el dibujo con las coloraciones, fíjense la importancia de toda esta coloración, ¿sí? Porque eso significa que hay elementos adentro de esas células que toman esa coloración, ¿sí? Una vez que yo tengo todo mi preparado, ¿sí? Voy a agarrar y voy a decir acá, capa basal, por ejemplo, ¿sí? Después, capa, ¿cuál sigue ahí? ¿Se acuerdan? ¿Espinosa? Ajá. Capa basal. Capa espinosa o también llamada capa germinativa, ¿sí?
Recuerden que en la capa basal son todas células cilíndricas, entonces cuando yo dibujo, mis núcleos van a ser como alargaditos, como ustedes estudiaron en las células cilíndricas, ¿sí? Después, en la capa espinosa, ¿sí? O germinativa, las células son más poliédricas. No sé si llegan a ver un poquito por acá, que no tienen forma ni cúbica ni cilíndrica, ¿sí? Sino más poligonales, ¿sí? Después vuelven a ser otra vez, acá, en esta zona, vamos a ver, ¿sí? Vuelven a ser células aplanadas, que es esa capa granulosa, ¿sí? La capa granulosa quiere decir que dentro de esas células, cuando ustedes lean el Jenneser, le va a decir que esas células en su interior ya tienen gránulos, ¿sí? Gránulos de querato y alina, porque obviamente que para que haya queratina, la célula tiene que tener en su interior esa producción, ¿no es cierto? Entonces, esa célula misma es la que después va a desintegrarse o va a morir y va a liberar su queratina que está formando en el interior. Por eso es que esa otra capa se ve muy oscura acá, porque esos gránulos toman la hematoxilina, ¿sí? El citoplasma de esa célula está lleno de esos gránulos. ¿Se entiende por qué yo veo de distintos colores cada capa? Obviamente que uno ve el preparado y parece que tiene que imaginarse muchas cosas, ¿sí? Pero la histología nos está diciendo eso, ¿sí? Después, en la capa lúcida, ¿sí? Ya vendría a ser como esta capita, ¿sí? Esta zona de acá, que en esas células ya perdieron, ¿no es cierto?, su núcleo, ¿sí? Son células aplanadas que perdieron su núcleo. Y después tenemos la capa córnea, ¿sí? Que en esa capa córnea nosotros sabemos que hay células abusadas y demás, pero ya no tienen núcleo, ni organoides, ni nada, ¿sí? Y van a ver muchas veces cuando en algunos preparados de piel que esta parte de la última capa de queratina como que se levanta, como que se descama, ¿sí? Que a veces en algunos libros le aparece como estrato disyunto, ¿sí? Que le suele aparecer por acá. Cuando hay en esta zona que se levanta un poco más así la queratina, le suelen llamar disyunto a algunos libros, ¿sí? Estamos con el primer dibujito, ¿sí? Voy a mostrar, me tengo que dejar de escribir para pasar a la siguiente, si no, no me deja. No, profe, no terminamos todavía. Bueno, yo les muestro y después ustedes continúan dibujando para que no se les vaya el tiempo, ¿sí? Les quiero mostrar el mismo, pero en lengua, a los que eligieron lengua, ¿sí? Acá está lo mismo que yo les dije hoy, ¿sí? El basal. ¿Cómo? Disculpe, ¿cuántos dibujos tenemos que hacer cada uno? Porque 4 son o más. 4, sí. 4 dibujos. ¿Sí? Ven acá lo que les dije hoy, estrato basal, espinoso, granuloso, el lúcido que estaría por acá y el córneo, ¿sí? No lo vayan a hacer con todo este punteado, ¿sí? Esto es para que ustedes puedan diferenciar, ¿sí? Profe, todas esas referencias tenemos que poner en el de piel. Siempre, sí, sí, sí. Piel o lengua o cualquier otro epitelio que vos hagas, tenés que poner referencia. Les voy a lengua, así les explico. Veamos acá, ¿sí? Si elegimos el epitelio de lengua, no sé si ahí se agranda un poquito, ¿sí? Van a ver lo mismo, ¿sí? Voy a tener mi epitelio, fíjense también la forma que se va tomando esa línea en la membrana basal, ¿sí? Esa membrana basal que no es recta, porque acuérdense que tanto la piel o la lengua tienen epitelios que están sometidos a fricción, ¿sí? Si yo no tengo esa ondulación en la membrana basal, no va a estar bien fijo mi epitelio al tejido conectivo, ¿se entiende? Vamos a hacer de cuenta ahora que los que dibujan lengua
También lo mismo. Tienen que colocar, ¿sí? Tienen que colocar. Vamos a hacer de cuenta que toman, a ver, vamos a hacer de cuenta que toman este campo, ¿sí? Los que dibujan lengua. Entonces acá voy a poner que está el tejido conectivo, siempre le puedo poner de referencia. Acá voy a tener mi estrato basal, ¿sí? Más o menos a esta altura voy a tener mi estrato espinoso, ¿sí? Acá donde está un poco más oscurito, vieron que viene así un poco más oscurito, granuloso, ¿sí? Por acá tendría que estar el lúcido. Y acá ya tengo mi estrato córneo, ¿sí? ¿Sí? Vamos a probar esta herramienta. Estrato basal. Ay, perdón, este era tejido conectivo. Está acá. Ahí se ven las referencias. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, Isabel. No. ¿Ven cómo tienen que ir haciendo? Sí. ¿Podría repetir qué era la referencia que había que marcar en todos los dibujos? Por favor. Sí. Las capas del epitelio. ¿Sí? En un epitelio, el primer dibujo es epitelio plano estratificado queratinizado. ¿Sí? Si vos elegís lengua, son estas que están acá en la imagen. ¿Sí? Si vos elegís piel, son también las mismas referencias, también es parecido el epitelio, lo único que va a cambiar en esta zona del estrato córneo, que fíjate que tiene como levantamientos, así como si fueran llamitas, ¿sí? Ahí Sí. vas a ver que en la piel es todo uniforme, ¿sí? Si quieren sacarle una foto, porque cuando Claro, tienen... pero debería marcar lo mismo que dice ahí en el esquemita que usted está mostrando, ¿verdad? Claro, lo ideal es que vos identifiques las capas porque sepas epitelio, ¿sí? Yo les muestro porque sé que muchos de ustedes no saben absolutamente nada porque ni miraron el GNSR ni nada y tampoco anotaron en la teoría porque en la teoría la doctora les explicó súper todo esto, ¿sí? Profe, usted dijo que es queratinizado y no es para queratinizado. Yo dibujé piel, por ejemplo. No, para queratinizado es cuando veamos el de encía, ¿sí? Ahora estamos en el queratinizado. Por eso les estoy mostrando de a uno para que no se confundan. Si ustedes van a dibujar epitelio plano estratificado queratinizado, podemos verlo en dos tipos de preparado, o en la piel o en la lengua, ¿sí? Pueden elegir si dibujan piel o si dibujan lengua, son las mismas referencias para los dos, pero si miran y comparan los dibujos van a ver que no son iguales, ¿sí? Que hay alguna pequeña diferencia, por ejemplo en el estrato córneo, ¿sí? ¿Se entendió un poquito más ahí? Sí, profe, gracias. Bueno, ahora voy, sáquenle si quieren una fotito porque para mover la diapo tengo que cerrar las anotaciones y se pierde todo. ¿Sí? Ahí voy. Voy otra vez. Ese es el primer dibujo, ¿sí? Que pueden elegir piel o lengua porque los dos son queratinizados. Voy al segundo dibujo, ¿sí? Y ahí tengo epitelio plano estratificado
Parakeratinizado. Ahí sí me voy a la encía, ¿sí? Parakeratinizado. Ahí sí me vengo a la encía. ¿Qué va a suceder? Es parakeratinizado porque no podemos decir ni qué es ni qué no es. Es parakeratinizado. Si le dicen parakeratinizado, directo su cabeza tiene que pensar en encía, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Fíjense de la zona donde se saca ese epitelio. Después, cuando van a ver en histología todas las mucosas, seguramente van a volver a ver este epitelio, ¿sí? Fíjense, la encía de esa zona se saca, ¿no es cierto?, un trocito para hacer el preparado histológico que ustedes ya conocen y se obtiene esto, ¿sí? En el epitelio parakeratinizado, ¿sí? Acá tenemos. Esto que está acá es un dibujo esquemático, ¿sí? No es lo que tenemos que dibujar. Lo que tenemos que dibujar es este de este lado, que es el dibujo del preparado histológico, ¿sí? En un epitelio plano, estratificado, parakeratinizado, vamos a ver estos elementos, ¿sí? Si yo miro y comparo con los otros epitelios que yo he visto, ¿sí? Voy a ver en primer término, fíjense lo exagerado que es esta unión entre el epitelio y el tejido conectivo, ¿sí? La exageración que tiene de alargado, ¿sí? Miren cómo entra el epitelio adentro del tejido conectivo y cómo el tejido conectivo también acá le entra al epitelio, diríamos, para acordarse, ¿sí? Eso es porque la encía está sujeta a las fricciones masticatorias, entonces tienen que estar bien agarrados, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Me están escuchando bien esta parte? ¿Por qué? Y acá va a haber una referencia, si se quiere, que no hay en los otros epitelios, ¿sí? ¿Se me escucha? Sí, Muy bien. profe. Primero que vamos a identificar nuestro epitelio, sí o sí, esto más clarito que vemos acá es tejido conectivo, ¿sí? Porque obviamente siempre voy a dibujar el epitelio con el conectivo, siempre está sobre el conectivo, porque el epitelio no tiene propia irrigación, no tiene cómo nutrirse, sí o sí necesita el tejido conectivo debajo para recibir su nutrición, ¿sí? Acá, ¿qué vamos a tener? Una capa basal, ¿sí? Siempre rodeando a esa membrana basal que ustedes saben que está ahí, ¿sí? No es algo es recto, ¿sí? Toda la línea va siguiendo esa membrana basal, ahí vamos a ubicar nuestra capa basal, ¿sí? Pero le voy a poner bien acá la flechita, ¿sí? Porque está como en cualquier lado esa flechita, ¿sí? Nuestra capa basal estaría acá, más o menos, ¿sí? Bien, acuérdense que esa capa basal es de células cilíndricas, ¿sí? Y es una sola capa. Entonces yo cuando lo voy a dibujar las formas de mis núcleos, ¿sí? Cilíndricos, uno al lado del otro, toda en esta dirección, ¿sí? Luego, a esta capita van a seguirle células poliédricas de 2 a 3 hileras, o sea, como si fueran 2 o 3 encimaditas, ¿no es cierto? 2 o 3 hileritas de células poliédricas, ¿sí? Que corresponden a la capa germinativa o espinosa, ¿sí? Después vamos a tener que la capa granulosa, que muestra acá, tiene solamente una o dos capitas, ¿sí? Porque no está muy desarrollada, ¿sí? Y después, acá tenemos nuestra capa córnea. Fíjense, acá van a ver en esta zona, van a ver que se ve todo un sombreadito y apenas unos núcleos muy chiquititos, ¿sí? Que se ven como pequeñas manchitas muy chiquititas, no sé si llegan a verla, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esa capa córnea tenemos células que son aplanadas
Por eso se llama epitelio plano, estratificado, paraqueratinizado. Y en esas células aplanadas, ¿sí?, tienen los núcleos picnóticos, ¿sí? Ahora les escribo, núcleos picnóticos. ¿Por qué? Porque están en vías de degradación, ¿sí? Entonces, esa es nuestra capa córnea. Fíjense que este epitelio plano, estratificado, paraqueratinizado, tiene esas 4 capas nada más, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Y acá les voy a poner una referencia muy importante. Si puedo cambiar el color, ¿sí? Cuando el epitelio entra dentro del tejido conectivo, ¿sí?, esto se llama, vamos a poner, clavas epiteliales, ¿sí? Y Doctora, cuando, disculpe, ¿sí? mi conexión no me deja tener la cámara prendida, o sea, prendo y solo se vuelve a apagar y no me doy cuenta. Bueno, ¿Puedo más y ahora le muestro el dibujo cuando termino? sí, no se preocupen. Hoy está Dale, feo el gracias. tiempo para todos, así que... Gracias, doctora. Bueno, y esta otra, cuando el tejido conectivo entra al epitelio, ¿sí?, se llama papilas coriales, ¿sí? ¿Sí? Esas dos referencias son exclusivas del epitelio de la encía, del paraqueratinizado, ¿sí? Porque ustedes cuando van a mirar un preparado, hagan de cuenta que se van al laboratorio, tácate, le ponen ahí un preparado y ustedes ven esas tremendas entradas que hace el epitelio y el tejido conectivo, ustedes ahí ya saben que eso es encía. Entonces, ¿cómo más verifico? Miro a ver la capa superficial. Ah, tiene estos núcleos pignóticos, núcleos chiquititos, aplanados. Ah, esto es encía, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que aprender a mirar. Y mirando este preparado, a la par leen del libro, ¿sí?, qué dice el epitelio plano estratificado paraqueratinizado y van a comprender, ¿sí? Estamos con el paraqueratinizado, que era nuestro segundo dibujito. ¿Sí? Sáquenle una fotito si quieren. Ahí voy cerrando acá porque se borran las anotaciones, ¿sí? Voy a ir al siguiente. Vamos entonces al tercer dibujo, ¿sí? Sigo en el tema epitelio, ¿sí? Entonces voy a ir al dibujo de epitelio glandular, ¿sí? Voy acá, ¿sí? En el dibujo de epitelio glandular que les mostró la doctora, ¿sí?, voy a tener esto, ¿sí? Si yo en un mismo preparado, ¿sí?, vamos a hacer de cuenta que extirpamos una muestra de la glándula sublingual, ¿sí? Nosotros tenemos las 3 mayores, que son la parótida, la submaxilar y la sublingual, ¿sí? Veíamos, para que ustedes recuerden un poquito, los acinos, ¿sí? Teníamos acinos serosos, ¿sí?, acinos mucosos, y cuando se combinaban teníamos los acinos mixtos, ¿sí? Y acá hay todo un mucoso con una semilunita de un acino seroso. Es como que se combina este con este, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Este acino que ustedes ven acá, que es el acino mucoso, tiene la secreción mucho más espesa, ¿sí? Ese acino es el que ustedes ven acá, ¿sí? Este acino seroso es el que ustedes ven acá.
¿Se entiende? ¿Por qué esta coloración así basófila que toma mucho más oscuro acá? Y esta que tiene una secreción mucho más espesa, fíjense cómo llena, ¿no es cierto? Y verdaderamente no se ve ahí, parece el núcleo celular. ¿Por qué? Porque los núcleos de las células están aplanados contra el borde, como acá. ¿Sí? ¿Pueden visualizar eso? Lo mismo acá, fíjense. Esto es esto. ¿Sí? Y esto que está acá es esto. Ahí lo pueden entender más o menos, corroborar con el dibujo esquemático, qué es lo que vemos en un preparado. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Sí, profe. Centrados, pero les pregunto porque no sé si por ahí se me corta y no me escuchan y sigo hablando sola. ¿Sí? Lo importante es que entiendan eso. Fíjense cómo los dibujos esquemáticos nos sirven para corroborar y para poder identificar todas esas estructuras, ¿sí? Entonces, si yo miro, por ejemplo, una glándula parótida, la glándula parótida es serosa pura. Si me ponen un preparado de la glándula parótida, solamente voy a ver esto. ¿Sí? Solamente esto porque es serosa pura. O sea, este tipo de ácido. Pero las demás tienen una mezcla, como vemos en este preparado, ¿sí? Las demás tienen una mezcla que vamos a encontrar entonces en nuestro tercer dibujo, que es de glándula sublingual, ¿sí? Nuestro epitelio glandular va a ser visto al 40 por y vamos a dibujar un campo. Vamos a hacer de cuenta que es ese, ¿sí? Nuestro campo del microscopio. Siempre aprieto otro botón, ¿sí? Van a hacer su dibujito y van a dibujarle ahí, ¿sí? Bien. ¿Qué vamos a tener? Si es que encuentro más finito. Parece que no puedo dibujar más finito. Se ve muy grueso, pero... Bueno, vamos a tratar de mostrar igual. Esto que ustedes ven acá es un acino mucoso, ¿sí? Fíjense los núcleos, voy a tratar de redondearles. A ver si le puedo englobar a un solo acino para que ustedes comprendan. Bueno, no me deja anotar porque se chifló. Sí, para que ustedes comprendan, eso sería un acino mucoso, ¿sí? Fíjense, los núcleos están en la periferia porque este contenido que se ve blanco acá, no sale en el preparado el contenido, pero es la mucina, ¿sí? Que tiene esa célula, está fabricando saliva. Entonces, estos acinos, que son la primer porción que ustedes estudian en la cialona, van a ir formando esos elementos, ¿sí? Para poder formar la saliva. Ellos van secretando sustancias, como ustedes estudiaron que todas las células van produciendo, van haciendo un producto de secreción o que sirve para algo. Este epitelio glandular es de las glándulas. Si es una glándula como es sudorípara, va a producir sudor, ¿no es cierto? Si es una glándula salival, va a producir saliva. Bueno, y esa saliva tiene distintas propiedades de acuerdo a qué es lo que fabrican estas células. Entonces ellas van creando sus componentes y las van transformando a medida que van saliendo por los conductos, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes ven en la cialona, que es como la unidad funcional, ¿no es cierto? Donde están los acinos, estos que están acá, que les estoy mostrando ahora, y después salen los conductos, ¿sí? ¿Se logra entender lo que les voy explicando, chicos?